presente, lo mismo para todas las personas que están observando este video. Mi nombre es Andrés Jaramillo, soy el director de Fundación Función Futuro y el fundador de la Escuela de la Psicología Bioética. Hoy vamos a hablar sobre la importancia y de la teoría de las áreas de desarrollo. ¿Qué son las áreas de desarrollo? Dentro de la visión holística que nosotros tenemos dentro de los griegos, donde se contemplaba que el ser humano era mente, cuerpo y alma, ya Platón venía describiendo que nosotros tenemos varias entidades dentro de nosotros mismos, un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, llamémoslo así, y un cuerpo mental, que hoy en día lo entendemos como lo psíquico, lo psicológico o lo mental. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las áreas de desarrollo en un lenguaje actual, haciendo concordancia, consonancia con las escuelas científicas de hoy en día, debemos entender de que el ser humano, como dice la psicología sistémica o la escuela sistémica, poseemos varios sistemas que en este abordaje son sistemas sociales. Para la psicología social, lo que más importa es la sociedad, que nuestras realidades son constructos de lo que nos ofrece el entorno, y nosotros debemos llegar mucho más lejos, es decir, nosotros no debemos llegar únicamente a unos constructos que relativamente todos los seres humanos vamos haciendo constructos. ¿Qué es un constructo? Es una construcción que nosotros hacemos de interpretar y de significar nuestra propia realidad. Por eso, cuando vamos a entender de que para la psicología bioética verdad y realidad son dos cosas muy diferentes, aun cuando verdad implica realidad, ¿no? O debiera ser así. Realidad es lo que nosotros creemos que es, y verdad es lo que es tal y como es. Entonces, por ejemplo, un caballo. La verdad es que es un caballo, y yo puedo creer que el caballo es brioso sin serlo, ¿sí? Y ese puede ser el significado y la interpretación que yo doy del caballo. Si nosotros vamos un poco de lo que son las patologías, sobre todo las patologías en salud mental que afectan el pensamiento, una persona con una esquizofrenia o bien con un delirio de persecución cree que lo están persiguiendo sin ser eso cierto, pero esa es su realidad de la que se desprenden sus emociones. Entonces, cuando yo empiezo la importancia de hacer objetivo lo subjetivo, es cuando voy descubriendo mis propias realidades, y por ello yo debo llegar a algo muy básico, que es mi sentido de certidumbre, que es la capacidad para identificar y aceptar mis propias naturalezas y las naturalezas de mis entornos. Que para el sentido de certidumbre yo necesito muchísima razón, y esa razón la puedo elevar a un estado de racionalidad mediante el ejercicio práctico de lo que es mi inteligencia sumada a mi conciencia. Es decir, cuando yo le meto conciencia a mi inteligencia, voy a obtener mi racionalidad, que es la que yo necesito primero para identificar mis áreas de desarrollo, para aceptar su estado actual como una manera objetiva, como una manera racional, y una vez yo las haya identificado que necesito hacer eso como un acto intelectual de mi intelecto, debo llevar esa aceptación, que la aceptación más que pensarla se siente, ¿no? Que es cuando ya yo empiezo a dar un significado con una intuición sensible acerca de lo que son mis propias naturalezas. Entonces el ser humano no es únicamente un poco de carne y huesos. Nosotros vemos que nosotros interactuamos con una serie de sistemas, y estos sistemas se irradian los unos a los otros, pero nosotros, para tener una vida equilibrada, una vida estable, una vida de bienestar, debemos ser muy objetivos en el balance de nuestras áreas de desarrollo, en el equilibrio de nuestras áreas de desarrollo, y en generar la atención hacia qué área de desarrollo nuestra es la que está disfuncionando para obrar en consecuencia. Nosotros tendemos, los seres humanos, a ser dicotómicos. ¿Qué es la dicotomía? El pensamiento por partición. Si algo está mal, todo está mal. No. Entonces, nosotros básicamente entendemos que tenemos un área biológica, que es la primera, es la más importante. Es mi vida. Bio viene de vida, mi vida misma, ¿sí?
mi cuerpo físico, mi alimentación, cómo me cuido, mi estado de salud, mi estado orgánico, el ejercicio que hago. Y esa área es tan importante que si nuestra salud cae, se afectan todas las demás áreas. La segunda área es mi área psicológica, es mi área donde tengo en la primera parte mi área cognitiva y obviamente es mi área emocional, que la consideramos ya en otra área, pero en esta área cognitiva son todos mis psiquismos. Tenemos el pensamiento, el intelecto, mi sistema de creencias, cómo es mi salud mental, es decir, cómo estoy manejando yo mis pensamientos, y en esto tenemos que ir en todo lo que ya desde Lacan empieza a darle importancia entre los significados y los significantes, ¿no? ¿Qué significado yo doy a esos significantes, hechos, personas, situaciones, cosas que me han sucedido en mi vida? Y volvemos otra vez a citar a George Kelly a través de todo lo que son estos constructos interiores, que cuando yo llevo esto a un plano un poco más evolucionado, encuentro las teorías de Albert Ellis con su terapia racional, emotiva, comportamental o conductual, de la importancia de ser racionales. Entonces, esta área cognitiva es absolutamente importante porque bien podría ser la primera en importancia, porque ella podría incluso depender la salud. Cuando yo tengo una buena racionalidad hacia mi vida, yo genero autocuidado, genero una vida sana, hábitos de vida completamente sanos, pero en mi área cognitiva yo encuentro donde hay una racionalidad, es decir, mi sistema de creencias está ajustado a lo que es tal y como es, tengo una buena interpretación de mí mismo, tengo un autoconcepto bien logrado, que el autoconcepto es absolutamente importante porque ahí depende el 80 o el 90% de mi salud emocional y mi salud mental. Un autoconcepto ajustado, que no sea un autoconcepto sobrevaluado, un autoconcepto devaluado, no. Un autoconcepto ajustado a lo que soy tal y como soy. De ese sistema, de ese área cognitiva, va a desprenderse mi área emocional, que es la tercera, que es mi cuerpo emocional. Nosotros tenemos una anatomía emocional que es absolutamente importante, y aun cuando tenemos muchas emociones, son más las emociones que tienden a ser adversas y de más difícil manejo. Tenemos el miedo, tenemos la tristeza, tenemos el dolor, tenemos la culpa, tenemos la vergüenza, entre otras, que son de difícil manejo. Y si yo no aprendo a manejar mis emociones, mi área emocional va a colapsar. Yo debo aprender a pulsar esas emociones hacia la alegría, hacia el entusiasmo, que es absolutamente importante. Y ya vemos que esa tercera área, cuando yo logro ajustarla, voy a ser una persona ajustada, una persona estable. Eso no quiere decir que siempre viva feliz. Es decir, cuando yo tengo mi área cognitiva ajustada, tengo mi higiene mental, tengo salud en mis pensamientos, son sensatos, son acordes a la realidad. Cuando tengo mi área biológica ajustada, con bienestar, veo que tengo buena salud, buenos hábitos de vida, llevo esa vida de los 3/8, 8 horas de sueño, 8 horas de descanso, alimentación, esparcimiento, transporte y 8 horas de trabajo. Entonces nosotros, esos ritmos circadianos son absolutamente importantes, mantenerlos ajustados, equilibrados, y ya cuando yo llevo este equilibrio y la psicología bioética, esta racionalidad a mi vida emocional, de ahí va a surtirse también mi área socioafectiva. El área socioafectiva es absolutamente importante. Nosotros somos animales de manada, mi interacción social es absolutamente importante. Entonces vemos de que nosotros necesitamos una inteligencia y subir esa inteligencia al fomento de la conciencia a través de los sentidos de la psicología bioética, para ser una persona con racionalidad biológica, con racionalidad cognitiva, es decir, una racionalidad psicológica, el buen gobierno de mis procesos intrapsíquicos, de mi propia psicología, mi buena capacidad de introspección, de hacer insight. Y ya cuando yo llevo esta racionalidad a mi área emocional, encuentro que yo sé gobernar mis emociones, que mis emociones no gobiernan mi vida,
aun cuando mis emociones tienen una gran influencia para el gobierno de mi vida, pero yo aprendo a direccionar mis emociones para que esos cauces, esos flujos de energía, porque esa palabra emoción viene de motus, de motor, la misma raíz, son fuerzas interiores. Y si yo no aprendo a manejar esas fuerzas interiores con racionalidad, esas fuerzas interiores se van a desbordar y voy a terminar en un proceso autodestructivo, bien sea en una tristeza, en una depresión, en una crisis de ansiedad, en un reclutamiento de estrés. Por eso es absolutamente importante yo entender de que si algo está mal en mí, debo ubicar en las áreas de desarrollo qué es lo que está mal para obrar en consecuencia. Asimismo, de esta área socioafectiva, debo entender la importancia de dar amor. El que da amor recibe amor, ¿sí? Decía Ludwig Wiesbanger que lo que realmente sana es el amor. La nutrición de la manada, la nutrición de afecto de la manada me va a reparar, me va a sanar completamente. Y el acto de dar amor, ¿sí? Porque es un verbo que se conjuga en primera persona. Yo doy amor, yo amo. Yo no digo yo me aman, no, yo amo. Ya si yo recibo amor, recibo mi nutrición afectiva, pero para yo recibir nutrición afectiva debo entrar en las leyes de la compensación, de que si yo doy amor a una dinámica socioafectiva, lo voy a recibir de otra. Entonces esta área es tan importante que le hemos dedicado un capítulo, una charla completamente aparte, de la importancia de tenerlas equilibradas. Son 7 dinámicas socioafectivas donde yo soy la persona más importante de mi vida, la segunda es mi pareja y mis hijos, la tercera es mi familia inmediata, la cuarta es el núcleo social donde me desenvuelvo, estudio, trabajo, etc. La quinta dinámica es la sociedad en general, la sexta es el universo físico, flora, fauna, objetos, etc. La séptima es Dios. Y hay que verlas como la capa de una cebolla y ese es mi mundo. Entonces, todos somos diferentes, las dinámicas socioafectivas de uno son diferentes a las de otro, las mías son diferentes a las de otra persona, porque ese es el mundo mío donde yo interactúo a nivel socioafectivo, es decir, a donde derivo el voltaje de mi amor, de mi afectividad, que es tan importante. Si yo hago bien a una dinámica, puede que de otra reciba el amor. Por eso es importante darse al prójimo. Ya vemos que el área que sigue es el área ocupacional, que es absolutamente importante, es decir, o trabajo o estudio. Nosotros los seres humanos somos animales hechos para trabajar, estamos hechos para el esfuerzo. Todas las especies consiguen su alimento después del esfuerzo. Nosotros los seres humanos no somos la excepción. Por eso tenemos que deshacernos de esas teorías sociocéntricas y un poco progresistas que dicen que el hombre no debe trabajar, que el Estado nos debe propender de todo eso. Es completamente insano para la psicología de un individuo. Uno de los grandes motores que nosotros tenemos es el interés y la ambición de crear riqueza. Y se ha demostrado que a través de todos esos fracasos, esos propósitos fallidos que han sido la instauración del comunismo en otros países, como el aniquilamiento de la ambición de creación de riqueza en el individuo, va generando un impacto psicológico completamente negativo. Entonces mi trabajo me sirve no únicamente para lo más básico, que es mi autosostenimiento, sino para la creación de riqueza, para que esta riqueza bien manejada me pueda producir bienestar, que dentro de toda esta área ocupacional, obviamente yo necesito mi área académica, porque de mi área académica va a depender mi área laboral, y de mi área laboral va a depender mi área financiera, que es la siguiente. Entonces yo necesito obtener un know-how de lo que voy a vivir, es decir, algo por lo que me paguen que sea bueno. Entonces vemos que esa área intelectual está completamente entrecruzada, ¿sí?, con el área académico, laboral o área ocupacional, porque yo necesito nutrir mi intelecto, yo necesito generar cultura, necesito una acumulación de conocimientos que me permitan sobrevivir en mi área laboral, que es de la que va a depender mi área financiera. Entonces en mi área financiera yo debo tener una racionalidad sobre la consecución y el uso del dinero. No debo entender de que más vale el peso trabajado que el peso regalado, que el peso robado, que el peso encontrado. Es decir, yo debo encontrar el gran valor del trabajo, el gran valor del autosostenimiento, siendo conscientes de que el ser humano es la especie que conocemos que más tiempo dura en lograr su autosostenimiento. Un tigre a los 6 meses, 8 meses ya está cazando por sí solo. Entonces, nosotros nos demoramos hasta 28 años, es el promedio en Latinoamérica, que el ser humano sale del cuidado de sus padres.
pero en países como los Estados Unidos el promedio está entre los 18 y los 20 años, en Europa está en los 24 años. Entonces nosotros debemos entender la importancia de salir del cuidado paterno para que esta área financiera me permita la autonomía, vista la autonomía como la capacidad de autoabastecimiento de mi propia cotidianidad, que es absolutamente importante. Entonces ya por último encontramos el área sexual, que el área sexual es indispensable, es decir, nosotros sabemos que el ser humano es una especie que necesita el orgasmo equilibra una serie de procesos mentales y no se trata de traer tabúes con el sexo, pero tampoco tener un sexo completamente desmesurado, un sexo desproporcionado, un sexo maligno, un sexo que hace daño a otros y siempre viviendo bajo la ley de que yo no puedo hacer en privado lo que no pueda sostener en público. Es decir, no se trata de hacerlo en público, sino de que yo en privado no llevo una doble vida, una vida bizarra traslapando relaciones, sino realmente soy una persona con sensatez o racionalidad en el uso de mi sexualidad. Y por último vemos el área espiritual, que es un área indispensable. El área espiritual, todas irradian hacia las demás áreas, pero de las que más irradia bienestar hacia las demás áreas es el área espiritual. Si alguna área colapsa, tienden a trabajar por efecto dominó y arrastrar a las demás. Por ejemplo, un problema de pareja, un problema laboral, un problema financiero, un problema de tipo sexual. Entonces esto tiende a hacer colapsar las demás áreas. Entonces yo debo, para tener una vida organizada, una vida con un abordaje sistémico y sistemático, para poder desde la información objetiva que yo adquiero del constante monitoreo, balance, inventarios de mis áreas de desarrollo, saber qué es lo que está disfuncionando en mi vida para entrar a identificarlo, aceptarlo, asumirlo y resolverlo. De esta manera yo voy a encontrar que ubico fácilmente el problema, encuentro el origen del problema, quiero la consecuencia de ese problema y empiezo a obrar en consecuencia. Entonces estas áreas de desarrollo yo debo aprender a tenerlas niveladas. Cuando yo estoy en un estado normal, mi vida está en tranquilidad, está en cierto bienestar. Cuando estoy en afluencia, mi vida está fluyendo, las cosas fluyen divinamente. Y cuando ya yo entro en una situación ya de óptimo bienestar, mi vida fluye completamente, incluso puedo propender bienestar a mi prójimo. Por eso es tan importante yo ocuparme de mi primera dinámica, de mis áreas de desarrollo, para ser una persona absolutamente funcional con una óptima escala de funcionamiento global como individuo. Cuando van de para abajo, empiezan en emergencia. La emergencia hay que verla de arriba hacia abajo como emergencia, pilas, alerta, y de abajo hacia arriba como está emergiendo, ¿no? Entonces, cuando se está en emergencia debemos tener muchísima atención, muchísima ubicación del problema y entrar en resolución definitiva, porque si no esa área se me va a poner ya en una situación de problema. Entramos en una situación de fuente potencial de problemas donde esa área me va a empezar a generar problemas hacia las demás áreas. Por eso es necesarísimo que yo entienda la necesidad de hacer balances objetivos. Por ejemplo, el consumo de droga arrasa con todas las áreas de desarrollo. Entonces veo que el problema es la droga que está acabando con mis áreas de desarrollo. Veo que el problema es una relación disfuncional de pareja que tengo. Hombre, debo cortar esa relación. Que tengo una persona tóxica en el trabajo, no tengo que ponerle límites. Entonces, en la medida en que yo voy haciendo estos inventarios y estos balances de mis áreas de desarrollo, voy encontrando la motivación para poder actuar y encontrar esa energía, que sin motivación no voy a encontrar esa energía y ese entusiasmo y esa capacidad resolutiva de mi propia problemática. Entonces, las áreas de desarrollo son absolutamente necesario trabajarlas, siendo muy conscientes que mi estilo de vida espiritual impacta en las demás áreas. Si llevo una vida espiritual a nivel biológico, soy una persona que se alimenta bien, que no entra en excesos, que está ajustada, que es estable en sus horarios. Si llevo una vida espiritual en mi área cognitiva, trato de mantener mi higiene mental, sacar pensamientos inmorales, pensamientos inútiles. En mi área emocional, el control de la ira, el control de la vergüenza, de la culpa, de la tristeza, del miedo, contra el miedo fe. En mi área
socioafectiva entiendo la importancia de dar, porque muchas veces nosotros cuando no somos espirituales queremos es que nos amen y que nos den, y esa balanza de interdependencia va a entrar en desequilibrio, porque yo no doy, pero sí exijo que me den y exijo que me den en una actitud completamente caprichosa y demandante. Entonces, ya cuando yo aplico mi vida espiritual a mi trabajo, llevo un trabajo con valores, un trabajo donde esta honestidad, esta honradez me va a permitir trabajar bien, con responsabilidad, con diligencia, con cumplimiento, y estos valores van a empezar a hacer que suban mis áreas de desarrollo. Por eso es la importancia de la vida espiritual. La vida espiritual no se trata de estar rezando, yendo a misa o al culto cristiano o al que sea constantemente, sino acumular valores interiores, llevar una vida llena de valores en un proceso de transformación interior que Carl Jung lo llamaba la metanoia. Es decir, mi transformación interior, los valores míos interiores son los que van a nivelar las áreas de desarrollo, porque la nivelación de las áreas de desarrollo solo la puede hacer el individuo porque son sus áreas. No la pueden hacer ni sus terapeutas, no la puede hacer ni su familia, absolutamente nadie. Es un trabajo que yo debo hacer por y para mí mismo porque son mis áreas de desarrollo. Si yo trabajo en alguien, eso no es una nivelación. Puedo ayudar a una persona a que ella nivele sus áreas de desarrollo, que esas son las terapias de las técnicas centradas en la persona que propone tanto Carl Rogers. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que en medio de las necesidades humanas, citamos nuevamente a Abraham Maslow con su teoría de la pirámide y las jerarquías humanas, es absolutamente importante que para llegar a la autorrealización en mis áreas de desarrollo, yo debo primero que todo suplir mis necesidades básicas, mi comida, mi dormida, mi sueño, mi vestuario, después mis necesidades de seguridad, de mi trabajo, mi sueldo, mis ingresos, qué voy a hacer yo. Después de ahí a mis necesidades de afiliación social, yo necesito también que me quieran, también que me amen, necesito formar parte de, sentirme afiliado, que eso me empodera. Cuando yo me siento huérfano, cuando yo me siento marginado, inmediatamente mi poder personal y mi autoestima tienden a caer. Para pasar a las necesidades de logro personal, yo necesito necesidades de logros internos, lograr bien mi tratamiento, lograr bien una empresa que acometa, lograr bien un trabajo, lograr bien un curso, lograr bien una carrera. Esa necesidad de logro personal es básica porque me va a empoderar para subir mis áreas de desarrollo. Y por último, la necesidad de autorrealización, que es cuando yo ya me siento realizado, he realizado mi obra de satisfacción de mis necesidades básicas. Me siento realizado porque mis áreas de desarrollo han venido en afluencia, he trabajado en ellas y eso me va a dar una enorme satisfacción. Entonces, mi área biológica sana es tener salud, mi área cognitiva es tener salud mental, mi área emocional es tener salud emocional, mi área socioafectiva es tener salud social, hacer mi higiene social, no rodearme con gente que es dañina, que es tóxica para mí. Mi área laboral es tener salud laboral, ser cumplido en el trabajo, honesto, honrado. Mi salud académica igual va a ser. Entonces, esa salud integral se trata de un equilibrio homeostático, es decir, de mi vida y de mis áreas de desarrollo. Cuando se pierde el equilibrio, que es la homeostasis, la vida empieza a colapsar y las áreas van pegando la una con la otra. Por ejemplo, en un área emocional, una persona llena de ira, resentimientos, ya está comprobado que va a impactar en su área de salud porque le va a generar un cáncer a futuro, generalmente en el colon. Entonces, nosotros debemos tener un uso responsable de nuestras áreas de desarrollo porque todas las tenemos, unas prácticamente vacías, otras más plenas, y la plenitud de mi vida llega cuando yo tengo mis áreas de desarrollo plenas. De manera tal que hay que empezar a trabajar en nosotros mismos con un buen proyecto de vida, un buen plan de acción, una acción estratégica para realmente conseguir lo que nosotros soñamos y anhelamos. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias.